Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver la tercera y en principio la última entrega de nuestra toma de contacto con Godot y a la vez con C#. En esta ocasión, igual que en las anteriores, vamos a hacer varias cosas. En la misma entrega vamos a ver cómo podemos hacer que el enemigo persiga a nuestro personaje. Vamos a ver también cómo podemos hacer que ciertos elementos aparezcan en pantalla y se muevan solos, algo parecido a lo que podrían ser disparos, solo que en nuestro caso realmente no serán disparos, serán elementos que caerán, digamos que desde el techo. Y vamos a ver también cómo podemos hacer que haya una pantalla de bienvenida al principio, de modo que no salte directamente al juego, sino que haya una pausa, yo pulso cierta tecla y entonces se empieza a jugar. Para empezar, como puedes imaginar, yo he partido de la versión que te proponía que mejoraras, es decir, tengo 10 ítems, he creado un prefab, una escena reutilizable, a partir del enemigo y tengo 2 enemigos, pero a cambio también tengo problemas. Verás que los enemigos se mueven, tocan distintos ladrillos o distintos ítems a recoger, y me van dando puntos, cosa que no parece razonable. Lo deseable es que solo yo pueda obtener puntos al tocar las cosas, que los enemigos, si rozan algo, ese algo ni me dé puntos ni desaparezca. De modo que vamos a empezar por ahí. Ese es un cambio muy sencillo, me basta con irme al script de la clase item. De paso podemos aprovechar para eliminar estos comentarios que venían como ejemplo y que ya no utilizamos. Podemos dejar el proceso de momento, pero nos interesa este onItemAreaEntered, es decir, si algo ha entrado en el área del ítem. Pues estamos recibiendo un objeto que ahora mismo se llama área. Podemos llamarlo, quizás otro sea un nombre un poco más intuitivo, y entonces podríamos comprobar el nombre de ese objeto. Vamos a forzar a que esto sea un área 2D, porque la idea está en que un área 2D tendrá un componente name, que es su nombre, pero un objeto en general quizás no. Pues decimos, lo que entre yo sé que va a ser un área 2D, y entonces le digo si ese otro tiene como nombre personaje, y en ese caso podemos comentar ya el aviso de chocado que aparecía aquí abajo en la consola, incrementar puntos y borrarlo, pero solo cuando sea el personaje. Vamos a comprobarlo. Y ahora sí, los enemigos pasan por delante de los ítems sin que yo obtenga puntos, y en cambio si yo me muevo, ahora sí que obtengo puntos. Como segunda mejora podemos hacer que los enemigos nos persigan, y para eso podemos, por ejemplo, hacer que sea el juego quien les informe. En el juego podría crear, por ejemplo, primero una referencia al personaje. En el método de ready me preparo una referencia a ese personaje buscando su nodo dentro del árbol del juego. Que está a partir de la raíz en escena de juego y se llama personaje. Y añadimos un nuevo método que sea el que informe al enemigo de dónde está, que será un vector 2, por eso de que es una posición en la que se encuentra algo, que se puede llamar getPositionPersonaje y que va a devolver de mi personaje cuál es su posición. De modo que ahora los enemigos pregunten dónde está esa posición del personaje y se acerquen hacia ella. De modo que los enemigos empezamos igual por hacer una referencia que nos permita comunicar con el juego. Y con una lógica similar, lo que vamos a hacer es que la forma de calcular una posición sea distinta. Vamos a comentar todo esto. Primero obtenemos la posición del personaje, luego calculamos la distancia, y para avanzar hacia él lo que vamos a hacer es sumar esa distancia, pero normalizada, de modo que no vaya más deprisa cuando esté más lejos y más despacio cuando esté más cerca. Que siempre avance esa distancia bajada a módulo 1, bajada a longitud 1, y multiplicada por la velocidad que nosotros queramos. Podría ser algo así. Incrementas en la distancia, pero insisto, normalizada, que no sea tan grande cuando está lejos, multiplicada por una cierta velocidad, y como siempre por el delta, por la cantidad de tiempo que ha pasado en este fotograma, de modo que la velocidad sea constante. Pero claro, entonces esta velocidad ya no será un vector, sino por ejemplo un número entero. Vamos a comprobar si la velocidad sí es adecuada o si es demasiado rápido.
Algo no le gusta. Personaje no tiene un position en minúsculas. Debería ser en mayúsculas. Volvemos a intentar. Y ahí está, van los dos enemigos hacia mí, demasiado deprisa. Vamos a bajar un poco esa velocidad y seguimos mejorando cosas. Vamos a forzar la velocidad, por ejemplo, a 50. Vamos a hacer ahora que aparezcan elementos desde código. Lo que en un juego convencional podrían ser disparos o cosas por el estilo, solo que aquí vamos a hacer que caigan desde la parte superior de la pantalla hacia la parte inferior. Con lo cual comienzo por crear un nuevo elemento, una nueva área 2D, añado un nodo hijo a la escena de juego, lo voy a llamar por ejemplo objeto que cae, es de tipo área 2D, le cambio el nombre, le añado un sprite, que he dejado preparado ya en la carpeta de imágenes, verás que hay un objeto cae.png, igual que he dejado para la pantalla de bienvenida preparado un tipo de letra que usaremos dentro de poco, pues ese objeto cae me lo llevo como textura del sprite, le añado una forma de colisión, que en principio va a ser rectangular, y refino su forma y su tamaño. Vamos a añadirle ya un poco de comportamiento para que por lo menos vaya bajando. Botón derecho, añadir script. Objeto que cae.cs me parece bien. Y vamos a hacer algo parecido a lo que teníamos inicialmente en el enemigo. Va a tener una velocidad que en este caso va a ser siempre hacia abajo. Y que en cada fotograma de juego le incrementamos la posición, ya sabes, como siempre, multiplicado por delta para que se mueva de forma más o menos constante, aunque el juego pueda tener fotogramas puntuales que sean un poco más lentos, que tarden unos cuantos milisegundos más. Comprobamos que esto parece que funciona, y si funciona, creamos un prefab, una escena nueva, y lo lanzamos desde código. Y aparece en la esquina, va bajando. Vamos a mejorarlo un poco haciendo que caiga desde una posición al azar, y para eso tenemos un tal randomize, que comienza a generar números al azar, y un tal rand-i, que nos da un número entero al azar entre ciertas posiciones que le digamos. Vamos a ver cómo. Primero vamos, por ejemplo, a la escena de juego, y dentro de ready podemos añadir esa llamada gd.randomize para que comience la generación de números al azar. Y en objeto que cae le decimos que en ready, que su posición tenga como componente x, como parte horizontal, un número al azar. Randy, randint entero al azar, nos devuelve un número entre 0 y 2000 millones. Pues usaremos el módulo habitualmente para decirle que queremos que esté entre 0 y, en este caso, por ejemplo, 1000, o sea, 999, no llega a alcanzar el 1000. Y vamos a hacer que empiece un poco por encima de la pantalla, por ejemplo, la coordenada -10, o -20, o cualquier cosa por el estilo. Y volvemos a probar. Y ahora cae desde una posición distinta, pues vamos a hacer que ahora aparezca cuando nosotros lo pidamos, no nada más comenzar el juego. Y para eso comenzamos por crear un prefab, una escena nueva, un objeto prefabricado, a partir de este objeto que hemos preparado. Le hemos añadido su sprite, su forma de colisión, su script. Botón derecho y digo que quiero que me lo guarde como escena. Me propone objeto que cae.tscn, me parece bien. Y entonces ya podemos eliminarlo incluso de la escena de juego porque lo vamos a crear desde código. O bien con el botón derecho, o bien con la tecla de suprimir. Confirma que deseas eliminar el nodo objeto que cae. Le digo que sí. Y vamos a la lógica de la escena de juego. Y aquí tendremos un nuevo componente de tipo packed scene, escena compactada o escena empaquetada. Como siempre lo preparamos en ready. Pero su ubicación no se dice a partir de root, sino a partir de res, pensando en el árbol de ficheros, no en la escena. En este caso es res2.barra y se llama objeto que cae.tscn. Y para hacer que se muestre lo podemos hacer en process, comprobando por ejemplo una cierta tecla. Igual que tenemos el isAction, tenemos un isKeyPressed, para comprobar si he puesto una cierta tecla. En principio es menos versátil porque el isAction está mapeado también, por ejemplo, con direcciones del gamepad y demás, pero para este caso nos servirá.
Y tenemos una numeración con la lista de teclas, entre ellas la tecla de espacio, por ejemplo, que es una tecla habitual para disparar, aunque dentro de poco quitaremos esto de espacio y saldrá al cabo de un cierto tiempo. Pero esto nos dará la pista de cómo podríamos hacer un disparo convencional que salga al pulsar una tecla. Podemos empezar por avisarnos a nosotros mismos, pero la parte importante es que podemos instanciar esa packed scene, ese objeto que hemos cargado. No nos molestamos en buscar qué tipo de datos es, podemos poner var, pues mi objeto que cae va a ser de ese objeto que hemos cargado, instánciamelo. Y lo añadimos a la escena como hijo de, en concreto, la escena del juego que es donde estamos ahora mismo, pues addChild, ese objeto que cae. Lo malo de que no nos autocomplete y no nos marque en tiempo real es que quizás haya errores. Por ejemplo, creo recordar que el keylist hay que forzarlo a número entero. Vamos a comprobar, probamos a lanzar y me temo que nos marcará un error aquí. Efectivamente dice que no se puede construir y que el argumento 1 no se puede convertir de keylist a entero. Vale, pues decimos esto, tómalo como entero y relanzamos. Y nuestro juego empieza, los enemigos nos persiguen, no pasa nada si tocan ítems, si yo toco ítems sí que desaparecen y me dan puntos, y si pulso espacio, aparecen muchas cosas que caen. Si mantengo pulso de espacio muchas veces aparecen muchísimas, de modo que tendríamos que medir tiempos para que durante un cierto tiempo no apareciera una más. Pero es que en nuestro caso directamente no va a aparecer con espacio, va a aparecer al cabo de ese tiempo, con lo cual no me parece mal que empiece así. Para esos tiempos de espera hay un par de alternativas. La más elegante es usar temporizadores, que emplean señales, algo parecido a lo que vimos con las colisiones, de que nos avisa cuando se acabe un cierto temporizador. Una forma sencilla de no complicarnos la vida cuando estamos empezando, pues es simplemente ir sumando tiempos. Como cada vez que se pasa por proceso nos indica con ese delta cuántos milisegundos han transcurrido, pues podemos ir sumando y hacer que cada 2 segundos o cada 3 segundos, es decir, cuando ese delta ya sume más de un cierto valor, aparezca un nuevo elemento, con lo cual nos podemos preparar un par de variables auxiliares que podemos llamar, por ejemplo, tiempo que llevamos en espera y tiempo entre caídas, y podemos prefijar, por ejemplo, que el tiempo entre caídas sea de 2 segundos. Vamos a forzar a que los dos sean float. Tiempo en espera no haría falta, pero así lo prefijamos a 0. De modo que en proceso lo que vamos a hacer es, en vez de pulsar teclas, en vez de comprobar teclas, vamos a ir aumentando ese tiempo que llevamos en espera. Lo que queremos es decir, mi tiempo en espera, quiero que le sumes ese delta, esos 0, no sé cuántos segundos que han pasado desde el fotograma anterior. Y si mi tiempo en espera ya ha superado ese tiempo que yo quiero entre una caída de un objeto y la caída del siguiente objeto, entonces lo lanzo. Y empezamos a iniciar el contador otra vez. Y si no hay nada raro por aquí, en principio lógica bastaría con esto. Vamos sumando, pues, por ejemplo, 100 milisegundos, luego 20, luego otros 100, luego otros 50. Cuando eso supere estos 2000 milisegundos, será cuando aparezca el objeto, aparezca el aviso y se vuelva a reiniciar el contador de tiempos. Vamos a comprobarlo. Como siempre, centramos. Y está, al cabo de 2 segundos cae uno, otro 2 segundos después, otros 2 segundos después, y siempre en posiciones al azar dentro de todo lo que es la anchura de la pantalla. Pues esta es una alternativa menos elegante que temporizadores, pero puede servir en lógicas sencillas como esta. No estaría de más el eliminar esos objetos cuando pasan de cierta coordenada, con lo cual puedo ir a mi objeto que cae y decirle que si su posición en vertical ya es mayor que 600, que desaparezca. Que podría ser algo así. Y así, aunque nosotros no lo veamos de forma clara, cuando los objetos les aparezcan por aquí abajo, se borran de esa escena de juego. Pues esa es la idea. Indudablemente se podría mejorar añadiendo colisiones entre enemigo y personaje, objeto que cae y personaje, para restar vidas para terminar la partida. De momento vamos por lo menos en escena de juego a ocultar ya ese texto de cayendo que teníamos mientras que hacíamos pruebas, y vamos a ver cómo haríamos esa pantalla de bienvenida. Y para eso podemos volver a la vista 2D, ese detalle no va a ser importante en realidad, y vamos a crear una nueva escena. En el menú escena, nueva escena, de tipo, por ejemplo, interfaz de usuario, o bien podría ser otra, por ejemplo, una escena 2D que a su vez contuviera una interfaz de usuario, pero en este caso, por ejemplo, interfaz de usuario, le cambio el nombre, por ejemplo, por bienvenida,
y voy a hacer que aparezcan dos textos, por ejemplo, el supuesto nombre del juego y un pulsa J para jugar o algo así, con lo cual voy a añadirle en primer lugar un contenedor. Si busco container, hay muchos tipos de contenedores. Si yo creo que aparezca centrado en pantalla, podría empezar con un center container. Me aparece un center container un poco pequeño, pues yo podría decirle, por ejemplo, que su tamaño llegue hasta aquí. Lo puedo hacer a ojo o lo puedo hacer bastante mejor. En margin le digo que 1000 de ancho y 600 de alto. Y así será justo el valor que habíamos visto que tenía el tamaño de la pantalla. Y también puedo indicar las anclas, o bien arrastrándolas o bien desplegándolas aquí diciendo quiero que ancla derecha sea 1, ancla izquierda sea 1, y así se va a estirar siempre hasta ajustarse al margen de la pantalla. Lo que ya habíamos comentado, si mi pantalla es más panorámica, más lo que sea, se va a estirar para adaptarse a todas ellas en vez de quedarse en un lateral. En cualquier caso, en este center container que tendrá sus elementos centrados, podemos añadir, por ejemplo, a su vez otro container más. Un container de una caja vertical, es decir, que tendrá una fila y otra fila y las que a mí me hagan falta. Y ahora ya dentro de ese container voy a añadir dos etiquetas, una que diga el nombre del juego, otra que diga pulsa J para jugar. Añadir un nuevo hijo, busco un label y un segundo texto. Pues en el primero puedo poner como texto, por ejemplo, Mini Freddy, por eso de que las imágenes que estoy usando están inspiradas en un tal Electro Freddy de principios de los años 80. Quiero que el texto como tal esté centrado. En el etiquetador voy a poner una línea en blanco y luego pulsa J para jugar. Se lo he llevado fuera de la pantalla por algún misterio. Al cambiar las anclas. Claro, ahora tendrá que ser 0,0 los márgenes para que se ajuste a esas anclas. Pues volvemos a hacer zoom. Esa sería la apariencia básica. Nos faltan dos detalles. Por una parte, añadirle esa lógica de que cuando se pulse la J empiece el juego. Y por otra parte, podemos aprovechar para usar un tipo de letra que no sea el estándar, cambiarle tamaño, cambiarle color. Vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de código. Botón derecho, quiero añadir un script. Me parece bien que se llame bienvenida.cs. Y en ese proceso que normalmente me aparece comentado, voy a decir que si se pulsa la J, salte a otra escena. Debería ser algo así, si se pulsa la tecla J de la lista de teclas forzado entero. Y la forma de saltar de una escena a otra, es decir, dentro de mi árbol que forma mi juego, tenemos un change scene, cambiar escena. Y le indicamos el nombre dentro de los recursos, es decir, 3:// y se llamaba, lo tenemos aquí abajo, escena de juego con la D y con la J en mayúsculas, .tscn. Pues con esto debería bastar. Mejoraremos solo la apariencia, pero vamos a probarlo. Eso sí, para poderlo probar, esta escena debería ser la principal, con lo cual primero comenzamos por guardarla. Me propone el nombre bienvenida, le digo que sí. Y ahora vamos al proyecto. Y en configuración del proyecto tenemos aquí un ejecutar. Escena principal, escena de juego.tscn. No, yo quiero que sea ahora la que acabo de crear, mi bienvenida.tscn. Me aparece aquí. Y ahora sí, probamos a lanzarlo. De modo que debería aparecer esta pantalla, todavía con esta apariencia tan fea. Y cuando pulse J debería saltar al juego como tal. Y aquí está mi supuesta pantalla de bienvenida, y si pulso J, empieza el juego. Pues vamos a mejorar la apariencia. Y para eso selecciono mi componente label, el primero, el texto de Mini Freddy, y entre las muchas cosas que podemos cambiar, dentro del tema está la fuente. Aún así, tienes por aquí una casilla para buscar. Filtrar propiedades, una lupa, pues yo digo quiero buscar font. Y me lleva que están en Theme Overrides. Tengo colores, tengo fuentes. Mi fuente dice que está vacío y puedo crear o una fuente bitmap que se escalarían peor, se verían borrosas cuando sea más grande, o una fuente dinámica. Y ese dynamic font tiene unos settings, tiene una font, y mi font data aparece vacía. Tengo que indicarle qué fuente quiero que sea esa fuente dinámica que voy a crear. Despliego y digo que quiero un nuevo dynamic font data. Y para ese font data me aparece que si quiero que esté anti-alias, que estén suavizados los contornos,
pero también el path de la fuente. Y para eso yo me había preparado ya una carpeta tipos de letra con un fichero TTF, un tipo de letra en formato TrueType. Pues lo que haré es en el font path de ese dynamic font decirle cuál va a ser mi tipo de letra. Selecciono, me voy a la carpeta tipos de letra y elijo una que he llamado Amstrad CPC 464, que es una fuente que imita la estética de estos ordenadores de los años 80. Podemos hacerlo más grande. Al hacerlo más grande se nota que mi cartel de Pulsa J para jugar no está alineado. Dejamos de filtrar todo para volver a ver la alineación. Le digo que esto esté centrado. Y retocamos este un poco más. En vez de tamaño 21 vamos a probar, por ejemplo, con tamaño 36. Y también en los colores podemos forzar a que el color de la fuente, en vez de ser el color por defecto, decir quiero indicar uno, aparece el negro, pero puedo cambiarlo por cualquier otro, por ejemplo en la gama de los amarillos. Y algo así podría estar bien. Vamos a comprobarlo. Pues así queda nuestra bienvenida, que aun siendo fea con avaricia, por lo menos tiene un poco más de gracia que antes, y si pulso la J comienza la partida como tal, en la que me persiguen, caen objetos del techo, puedo recoger elementos, puedo obtener puntos. Pues como despedida a fin de fiesta podemos hacer una mejora adicional, que es que nuestro personaje tenga animaciones distintas hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso me vuelvo a mi escena de juego. En concreto me voy a mi personaje. Y tenía un sprite y una collision shape. Voy a añadirle un animated sprite. Y ese animated sprite tenía una propiedad frames que ahora mismo está vacía. Le digo quiero un nuevo sprite frames. Y me aparecía aquí para indicar los fotogramas de animación. Pero es que más puedo tener varias animaciones distintas. Por ejemplo, una hacia la derecha, una hacia la izquierda, una hacia arriba, una hacia abajo, una explosión. Pues para eso lo que haremos es, en este panel izquierdo de animaciones, decir quiero una animación que se llame derecha. Y otra animación que se llame izquierda. Y ahora arrastramos imágenes a cada una de ellas. Por ejemplo, selecciono derecha y en mi carpeta de imágenes he preparado unas cuantas más, entre ellas un personaje de 1, personaje de 2. En izquierda llevo el personaje I1 y personaje I2. Y en default, en la animación por defecto, puedo llevar, por ejemplo, el personaje inicial que teníamos antes. Perdón. Ahora sí. Y entonces ahora ya eliminamos el sprite anterior. Me pide confirmación. Y vamos desde código a acceder a ese animated sprite para cambiarlo cuando nos interese. Vamos al script del personaje. Y tenemos cosas como si se pulsa a la derecha, tu velocidad quiero que sea tal valor. Pues vamos a buscar una referencia a ese sprite animado y a cambiarlo desde aquí. Me creo el componente como tal, le doy valor en ready. Le digo búscame un nodo, es de tipo animatedSprite. Y le pongo el nombre que hemos dejado aquí. En la escena, que es también animatedSprite, pues puedo copiar y pegar para intentar evitar errores. Y solo me queda hacer cosas como estas. Si se está pulsando el ir hacia la derecha, quiero que ese sprite animado reproduzca una cierta animación, que es por ejemplo la que hemos llamado derecha. Y esta misma idea la copio para si se pulsa hacia la izquierda. Y puedo añadir un y si no se está pulsando ninguna tecla, vuelve a la animación por defecto. Pues en principio esa es la idea. Vamos a comprobar que funciona. Y ya sabes, pantalla de bienvenida, pulso J para jugar, me persiguen, caen objetos, recojo puntos, pero ahora si me muevo hacia un lado o hacia otro, tengo distintas animaciones, y si paro, se detiene. No hemos puesto animación hacia arriba ni hacia abajo, con lo cual hacia arriba y hacia abajo se mueve estático, que queda un poco feo. Pero bueno, la idea básica es esa. En un juego real tendrías más animaciones, una para cada dirección, y quedaría un poco más vistoso. Pues hasta aquí hemos llegado, espero que te haya gustado como curiosidad. Por supuesto, da juego para mucho más si quieres ampliar. Por ejemplo, podríamos hacer que haya un final de partida real. Que cuando un enemigo me toque o un disparo me toque, la partida termine. Ahora mismo no comprobamos colisiones con ellos. Podríamos hacer también, por ejemplo, que los ítems, en vez de estar en posiciones prefijadas, se generen desde código, se generen al azar. Incluso podemos hacer que cuando yo recojo uno, reaparezca en una posición distinta. Para que sea una partida que no tenga un final claro, que no termine yo recogiendo todo, sino que cuando recojo uno aparezca otro. Y eso entonces daría al juego de hacer que, cada vez que recojo uno, los enemigos se movieran más deprisa. O los objetos que caen cayeran con menos separación de tiempo.
de modo que la dificultad fuera siendo cada vez un poco mayor. Por supuesto, también se puede hacer que no termine la partida directamente, sino que haya varias vidas, y que la escena de juego lleve un control de cuántas vidas me quedan. Eso el riesgo que tiene es que normalmente cuando pierdo una vida es porque algo me ha tocado, con lo cual debería recolocar los objetos. Los enemigos deberían volver a su posición, deberían desaparecer los objetos que caen, porque si no pierdo una vida e inmediatamente pierdo otra, pierdo otra, pierdo otra. Siempre que pierdo una vida hay que recolocar los elementos que me han causado esa pérdida de vida. Y por supuesto, cualquier cosa más que se te ocurra. Pues lo dicho, espero que te haya parecido interesante. Si quieres que propongamos alguna mejora más, déjalo en los comentarios, pero en principio la intención es parar aquí, porque se trataba de ver solo cómo apenas en una hora se puede hacer algo más o menos decente usando lenguaje C# y usando como herramienta Godot Engine.